¿no? Segunda de Juan, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad en la cual hoy día tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, de exponer tu palabra de forma pública, de forma abierta. Padre, sabemos y entendemos que no todos tienen este privilegio, esta oportunidad. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a valorar esto que tenemos hoy. Te pedimos que tú nos ayudes también durante la exposición de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, que yo principalmente pueda exponer tu santa voluntad y no mis preceptos o dogmas, sino que sea eco de tu palabra. También te pido que tú edifiques, instruyas, exhortes, corrijas a tu iglesia. A cada uno de los que estamos aquí, seamos, al finalizar este sermón, seamos cada día más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como dije hace un momento, esta es el libro, o la carta que vamos a estar estudiando. Es un libro completo, si podemos considerar el término, ¿no?, del Nuevo Testamento. Sin embargo, la realidad es que podría categorizarse como una carta personal. Muy probablemente, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido, aunque estamos en la era moderna y de la tecnología, hemos recibido al menos una carta, ¿no? Al menos por correo. Dudo mucho que haya recibido una carta de amor en esta época. Ya hoy día, con la época del Messenger y el WhatsApp, eso quedó en vieja data ya, ¿no? Esa ansiedad de recibir una carta del amor de su vida ya pasó a otra historia, ¿no? Entonces, esta carta podemos considerarla eso, una carta de amor, una carta personal. No es lo mismo que hemos visto en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Esta tiene connotaciones personales, una connotación de intimidad, personal en el sentido de que Juan conoce
a la persona a la que le está escribiendo o a las personas a las que le está escribiendo. Vamos a desenmarañar esta primera parte del texto que usted ha leído, que es la salutación de parte del apóstol Juan. El apóstol Juan se identifica a sí mismo como anciano. ¿Ok? Dice el anciano, ¿verdad? A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esto no lo digo por el hecho de que, wow, el hermano David descubrió esto. No, no, no. Esto ha sido tema de debate entre los eruditos y los que estudian el griego del Nuevo Testamento. La primera parte de este versículo da la impresión, en las traducciones más comunes del español, da la impresión de que se refiere a una persona en particular. Sin embargo, en el griego no es tan claro. Ese es el detalle y por eso es el motivo del debate. No es un debate caldeado, ni mucho menos, sino simplemente un debate para comprender correctamente la intención del apóstol Juan. Ahora, si usted ha leído la epístola, y estoy seguro que muy difícilmente ha escuchado un sermón de esta epístola, pero si ha leído la epístola, usted va a sentir como que la carta se parece a la carta anterior, ¿cierto? Los elementos están ahí, es más, parece un resumen de todo lo que dijo Juan en su primera carta. Ahora, no es de extrañarnos que eso sea así, con Gallo va a ser lo mismo. Ahora, ¿no les parece curioso? Siempre que hago esto, se lo digo porque esto conforma parte de mi lectura habitual. ¿No les parece curioso que en la tercera carta a todos se les llama con nombre propio, pero en la segunda carta no? En la segunda carta todo es implícito, todo está debajo de la mesa, los nombres no están allí, o más bien el nombre, aparentemente, o los nombres de los hijos a los que él se topó. Pero en cambio, en la carta de Pablo a Filemón es bastante explícita, ¿verdad? Todos los personajes salen con nombre propio. La tercera carta del apóstol Juan a Gallo es explícita, y todas las menciones de los discípulos y hospedadores en el resto del libro del Nuevo Testamento, o el resto del testimonio del Nuevo Testamento, son explícitas. Se le destaca los nombres, se loa a los nombres, porque es muy importante para la iglesia que se reconozca el trabajo de aquellos hombres y mujeres que hospedaron a los apóstoles y misioneros en las diferentes regiones a las cuales ellos, ¿verdad?, llevaron el evangelio. ¿Y por qué importante? ¿Por dar gloria al nombre de los hombres? No, sino para destacar la importancia de una de las prácticas cristianas que ha sido delegada a vieja data también. No solamente el escribir una carta ya no es parte de nuestro hábito común, sino que muchas veces, y no critico esto, quiero ser muy claro en esto, no estoy criticando esto, muchas veces cuando un misionero, un pastor visita otra iglesia, la primera opción es dónde se va a hospedar, en qué hotel se va a hospedar, ¿no? Esa es la primera opción. Cuando lo mejor sería que los hermanos de la iglesia, hermanos, si el pastor necesita un lugar para quedarse, ¿verdad?, yo me ofrezco, y mi casa, y ahí le hacemos un espacio. Eso sería hacer lo primero. Hay muchas quejas a veces del aspecto económico en las iglesias, en diferentes iglesias. No digo que acá, obviamente, pero hay muchas veces que hay problemas económicos en muchas iglesias. Irónicamente, no hacen mucho esfuerzo en bajar gastos. Y si le quiero dar una recomendación sobre esto, si alguna vez, ¿verdad?, usted tiene la oportunidad de hacer misión, ¿verdad?, como lo hemos hecho acá, siempre esté abierto a la posibilidad de quedarse con un hermano en la fe, porque es mucho más práctico para una iglesia y no tiene que ocupar tantos gastos de la misma, ¿verdad? Pero con el tiempo se ha perdido la hospitalidad de la grey. Eso ni siquiera está dentro de nuestras prioridades. Y yo quiero que usted comprenda, esta carta, así como la tercera carta, tiene como tema particular la hospitalidad. La hospitalidad.
Ahora bien, quiero que usted anticipe lo que está en la mente de esta señora. En la mente de esta señora está bien claro el mandato a la hospitalidad. Pero antes de llegar a ello, quiero presentarle la idea de que nos refiramos a la señora no como una persona en particular, sino como a la iglesia de Cristo, que es una dama también, o por lo menos es expresada en el Nuevo Testamento como una dama, ¿no? La novia del Cordero. Y quiero que usted vea la traducción de la NBI, la Nueva Versión Internacional en castellano, la interpreta de esta forma. La primera porción: el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. Entonces, la NBI, que es una traducción que debe considerarse interpretativa, es una traducción diferente a la Reina Valera, a la Biblia de las Américas, son diferentes porque la Biblia de las Américas y la Reina Valera son traducciones directas del griego, ¿verdad?, antiguo. En el cambio, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, cualquiera de estas versiones, no son traducciones, sino interpretaciones. Interpretan el texto, o el griego que reciben lo interpretan. Así que por ese motivo, cuando usted consulta estas versiones de la Biblia, usted verá que son más fáciles de entender. Cualquier cosita que le genere dudas, este es mucho más explícito, más claro, más directo. Y para nosotros, obviamente, es una gran herramienta de consulta. Dicho esto, hermanos, quiero que usted comprenda que esta carta, a pesar de que es personal, no se refiere a una persona individual. No es a ninguna señora, sino a la iglesia. Ahora, ¿qué iglesia? ¿Es la misma iglesia a la que se le dedicó la primera carta? Es muy probable que no. Es muy probable que esta carta haya sido destinada a una iglesia regional, a una iglesia, podríamos decir, como la nuestra. Una iglesia pequeña, una iglesia de una comunidad sencilla, una comunidad que se reunía en un hogar, que el apóstol Juan ayudó a que iniciara, a que creciera. Y tenía, ¿verdad?, en sus planes y propósitos poder estar nuevamente con ella, visitarla. Así que, cuando nos referimos a la señora elegida, nos referimos a la iglesia elegida de Dios, a la iglesia elegida por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, al final de la carta también le dan una salutación, un saludo, y dice que los hijos de tu hermana, la elegida también, te saludan. Otras palabras, si me permite traducirlo a español, es los hermanos de otra congregación, la cual es tan elegida como tú, porque eres la misma. Nótese que usa el término en singular, no es la otra elegida, la misma elegida, porque somos la misma iglesia. Pero él hace referencia a los hijos de tu hermana en el sentido de que seguramente se refería a otra congregación, a la cual le enviaba saludos a esta iglesia. Ahora, centrémonos en el punto más importante. Haciendo alusión a la iglesia, el apóstol Juan refiere esto: a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nótese esto, y esto es muy importante. Uno de los aspectos que más se le cuestiona a la iglesia y que particularmente quiero que haga hincapié en esto usted, y es el hecho de la unidad de la iglesia. No solamente de la congregación como tal, sino la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Y quiero que entienda esto: nosotros no somos
todo el cuerpo de Cristo, que es lo que mencionaba el hermano Isaí. Por el hecho de que seamos una iglesia reformada, no estamos diciendo que somos todo el cuerpo de Cristo. Y bajo ninguna circunstancia, ninguna iglesia local debe considerarse todo el cuerpo de Cristo. Eso es rozar con el error, para no decir otro término peor. Pero la realidad es que la iglesia carece de unidad como cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, como todas las congregaciones que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la razón por la cual esto ocurre, mi querido hermano, es principalmente por causa del pecado. La razón por la cual las iglesias están en evidente hostilidad o desunión es por causa del pecado, el orgullo, la prepotencia que existe en cada individuo de las iglesias o los líderes de dichas iglesias. Porque la razón principal por la cual debemos buscar la unidad ni siquiera se contempla. Yo creo que ser muy cuidadoso en esto. Cuando el apóstol Juan y el apóstol Pablo y todos los apóstoles hablan de la unidad de la iglesia, hacen referencia a la verdad. La razón por la cual estamos unidos es por causa de la verdad. Esto tiene dos vertientes. Uno, que hay una clara carencia de unidad, y siempre ante una carencia en la iglesia hay una búsqueda de suplir esa carencia, ¿verdad? Esa búsqueda de suplir esa carencia lamentablemente ha sido un extremo. Y ese extremo ha sido los movimientos ecuménicos. Los movimientos ecuménicos, el término no tiene nada de malo, pero los movimientos ecuménicos hoy día que buscan la unidad sin la verdad. Buscan unirse con judíos, buscan unirse con católicos romanos, buscan unirse con católicos ortodoxos, buscan unirse con coptos, buscan unirse con testigos de Jehová, con mormones, y buscan hacer alianzas de todas estas religiones que, usando lenguaje coloquial, se vuelve todo un guacho de dogmas y doctrinas que evidentemente se contrarían una a la otra, pero que aún así ellos dicen, estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos en el amor, y usan este lenguaje, ¿verdad?, espiritual, religioso. Y como hay una gran necesidad de unidad genuina, hay una gran necesidad de amor genuino en muchas iglesias, la gente asume al ver esto que eso es así, que Dios quería eso, y mira cómo les va de bien, se dan la mano, se besan en la mejilla, ósculo santo. Eso yo no lo veo en mi iglesia. En mi iglesia no me tratan así. De milagro saben que entro y salgo de la iglesia. Y esa necesidad que surge en el corazón de las personas, que es una necesidad genuina, ¿verdad?, muchas veces, por prestar oído a los falsos maestros, a los falsos profetas, en nuestra debilidad de fe, terminamos cediendo a convicciones que trascienden nuestras propias vidas, que trascienden nuestras propias necesidades emocionales, mentales, y es la verdad de Cristo, lo que Él ha enseñado, lo que Él ha condenado, lo que Él ha dicho, esto es falso. Y que al participar de estos movimientos y reuniones, lo que terminamos haciendo es escupiendo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado, hermanos. Ciertamente nuestras iglesias no son perfectas, pero es por eso que nosotros particularmente, y esperemos que obviamente el resto de la fe en Panamá asimismo tenga este despertar, hacemos hincapié en la necesidad de que nuestros servicios sean centrados en las Sagradas Escrituras. Porque si hay una cosa por la cual las iglesias sufren de
la obra del Espíritu de Dios, sufren de la carencia de los frutos del Espíritu Santo, es por causa de que la palabra del Espíritu de Dios no está en la mente de los creyentes, no está en los púlpitos de los creyentes, de las iglesias, y tampoco está en siquiera los devocionales de los creyentes en sus hogares. La persona que usted menos escucha, o que la iglesia hoy día escucha, la última persona que usted está escuchando, es la voz del Espíritu Santo. Y era lo que estábamos cantando hace un momento, voz infalible. Es la Santa Biblia. ¿De quién? Del Espíritu de Dios. ¿Pero realmente estamos escuchando al Espíritu de Dios? Si siquiera tomamos un tiempo real para meditar, para indagar, para sumergirnos en la Sagrada Escritura. Esto que les acabo de decir al principio no es mera especulación, mi querido hermano. ¿Por qué creo que no es una señora? Usted dice, pero qué tontería, o sea, ¿qué importa? Bueno, mi querido hermano, eso para mí es importante, porque yo quiero saber a quién le dijo esto Juan. Y cuando usted ve todas las demás cartas personales que existen en la Biblia, usted se va a dar cuenta de una cosa, esta carta es la más pequeña de todas, más corta que Filemón, más corta que Judas. Y usted se dará cuenta de que no es explícita, no usa nombres propios. David, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Bueno, ¿cómo le explico? A mí me gusta preguntarme cosas cuando estoy leyendo un texto. Esto ya se lo he dicho antes. Hermano, eso es muy importante. Leer los planes de lectura anuales es muy valioso, un buen recurso. Ya yo lo he hecho anteriormente. Ya yo lo hice y dije, ok, ya bien, está bien. Si usted no lo ha hecho, se lo recomiendo que usted lo haga. Yo personalmente puedo pasar un año entero en un libro, si es necesario. Si es necesario, yo paso un año entero en un libro. Y yo creo que particularmente que usted puede separar las tareas de su lectura, puede leer un plan de lectura anual, ¿verdad? Y aparte, ¿no? Aparte, tener un estudio de Proverbios. Y usted dice, este mes voy a entender todo Proverbios 1. Este mes, no este día, no esta semana, este mes. ¿Verdad? ¿Cuántos hacemos eso, no? ¿Realmente buscamos escuchar la voz del Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras? Es una cosa que debemos tener presente. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos buscar unidad entre las iglesias? La verdad. La verdad de Dios. Y la verdad de Dios se encuentra en este texto en particular. En el versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Todas estas declaraciones, por más que sean a modo de conclusión de una declaración y no necesariamente una enseñanza doctrinal, llevan doctrina en sí misma. Y si usted ve esta conclusión, que es una doxología, es una forma de adorar, una declaración de adoración, ¿verdad? No solamente es una exclamación y declaración de adoración, sino que también conlleva en sí misma doctrina, una doctrina correcta. Una es que usted y yo subsistimos, vivimos, nos movemos en la gracia, misericordia y paz, que son elementos y dotes que obtenemos exclusiva y llanamente de la obra suprema de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Me importa mucho el término más menospreciado de estos tres, paz. Porque la paz que muchas veces los hombres mencionan es esa paz intrínseca de la mente, ¿no? Que mi mente no me esté atormentando más. Mi querido hermano, cuando la Biblia se refiere a la paz como tal, se refiere a la paz para con Dios. Y una de las razones por las cuales creo que la Iglesia sufre particularmente de culpabilidad delante de Dios
es primeramente porque no conocen el Evangelio. Este era el síntoma más grave que tenía aquel famoso monje agustiniano llamado Martín Lutero. Pasaba horas en el confesionario, horas. Los padres estaban cansados de él. Iba al confesionario por el simple y llano hecho de que no saludaba a sus profesores cuando entraba a la clase. He pecado, padre, he sido desconsiderado y irrespetuoso, y ya para los padres era simplemente agobiante recibirlo cada vez que él pensaba que había pecado en el confesionario. ¿Por qué motivo? Porque no conocía el Evangelio. Fue a través de, casualmente, sus padres que le exhortaron a estudiar el Nuevo Testamento. Y no solamente le exhortaron a estudiar el Nuevo Testamento, sino que le presentan el Evangelio. Le presentan el Evangelio. Y en esa búsqueda incesante por la verdad, se encuentra con aquel famoso texto del cual todos conocemos como un estandarte de la Reforma Protestante. Y es cuando él entiende Romanos 1, 16 y 17. Y se da cuenta de que su salvación, de que su vida cristiana, de que su peregrinaje cristiano no depende de él. No se sostiene en él. No está fundamentado en él. Él no es la piedra del ángulo. Sus obras santas no sostienen su fe. No proveen fe. No dan fe. Y no perseveran su fe. Lo único que puede brindar todo esto es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder, dunamis. De la palabra surge la famosa palabra que nosotros conocemos como dinamita. Y cuando tenemos el concepto de dinamita en nuestra mente, no viene otra cosa más que un explosivo. Pero el concepto en griego implicaba una fuerza, un poder, ¿verdad?, que surgía de sí mismo. De tal manera que el Evangelio venía a ser un poder, ¿verdad?, que provocaba, ¿verdad?, esta transformación en el ser. El Evangelio tenía este poder. Y Lutero, ¿verdad?, en ese momento entiende el Evangelio, y fue como bien dice Pablo a los Corintios, fue poder de Dios para salvación. Él exclamó poder. Él vio a Cristo en la cruz y dijo poder. Él vio los clavos en sus manos y dijo poder. Él vio la corona de espinos en su cabeza y dijo poder de Dios. Mientras todos los demás decían locura, insensatez. Qué descabellado creer que un Dios va a morir en una cruz, qué humillante. ¿Cómo voy yo a creer en un ser tan vil y despreciable? Pero mientras estos hombres reaccionaban de esta forma, Pablo a los Corintios le dice a los llamados, que es el mismo término que se utiliza aquí en Juan, a la señora elegida, a los elegidos, poder de Dios. Mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, porque he hallado que algunos de tus hijos, o como dice la NBI, la versión internacional, algunos de los miembros de la iglesia, los he hallado andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Para cuál es ese mandamiento? Ahora te ruego, Señora, que no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Ya hemos visto esto antes. El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo no es nuevo, a pesar de que se denomina o se nos denomina como nuevo. Os doy un nuevo mandamiento. Cuando usted entiende que este adjetivo, de nuevo, no hace mención o no hace relación al hecho de que nadie nunca más antes lo había dicho. Al contrario, el mandamiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento no hace relación de que nunca antes se había dicho. Ese adjetivo como tal tiene otras connotaciones en el Nuevo Testamento.
Y es el hecho de que es algo que es más grande, algo que es mejor o que es revelado. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, el término más importante del Nuevo Testamento es el concepto de revelado o que ha sido desvelado. Algo que antes estaba como quien dice, debajo de un mantel en el Antiguo Testamento, ahora ha sido descubierto. Así que el concepto de nuevo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como tal, nunca hace alusión al hecho de que sea algo que nunca se había dicho. El Nuevo Testamento nunca contradice el Antiguo. Y lo que hace el Nuevo es desvelar el Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Yo quiero, hermano, el Testamento Antiguo, o el Antiguo Testamento, no es un mandamiento de ira, fuego y azufre cayendo del cielo. El Antiguo Testamento es un libro que hace constantes alusiones a la obra de Dios y del amor que Él les tiene a su pueblo. Continuamente el pueblo de Israel hizo todo para que Dios los castigara eternamente y desechara a este pueblo eternamente, y aún así Dios los perdonó, los sustentó, les dio de comer, les dio de beber, les dio una fe, les dio un medio para ser salvos, y aún así seguían pecando. Les dio una gran nación, les dio un rey, les dio leyes, les dio riquezas, les dio un ejército, seguridad, y aún así seguían despreciando al Dios que les dio todo esto. Pero Dios siempre mostró su amor para con su pueblo. Mostró amor para con personas en particular y para con su pueblo en general. Y al mismo tiempo también muchas veces mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Continuamente y constantemente. Las leyes civiles y de convivencia en el Antiguo Testamento, todas son expresiones de este mandato. Amaos los unos a los otros. ¿O usted le roba a quien ama? ¿Alguien le ha robado a quien ama? ¿Alguien ha hablado mal de alguien que ama? ¿Alguien ha murmurado de alguien que ama? ¿Alguien ha calumniado a alguien que ama? Usted notará que estos mandatos en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice no, cuando Él hace esta negativa, Él nos está diciendo, usted y a mí, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Lamentablemente, por nuestra propia ignorancia de la Biblia y la ignorancia de muchos que no enseñan las Escrituras, muchos tienen el concepto y prejuicio de que el Antiguo Testamento es un mandato arcaico, antiguo, desfasado, y que solo habla de un Dios de ira y juicio. Nada más alejado de la realidad. Si usted se pregunta por qué estamos leyendo el Pentateuco, esa es mi respuesta. Pero que usted comprenda las muchas expresiones de amor que están expresadas en el Antiguo Testamento. Muchas veces hemos hecho pequeñas cápsulas en el texto para que usted comprenda cómo nuestro Dios nos dejaba migajas de pan en el testimonio antiguo del avenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él nos iba a brindar. Incluso en aquella narración de Abraham llevando a su hijo a sacrificarle, muchos ven ese testimonio como una cosa bizarra, lamentable. Cómo Dios pide que matemos a nuestros hijos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué clase de Dios es ese? No terminan de leer la historia. Y cómo ven el amor
y la devoción de Abraham, que en su desesperación, pero en su amor genuino a Dios, lleva a su hijo con la convicción de que Dios, al que él sirve, proveería un cordero. En cambio nosotros, la última cosa que pensamos es en que nosotros necesitamos un cordero, cuando deberíamos estar meditando en la idea y en la gran necesidad de la cual nosotros necesitamos que alguien tome nuestro lugar en aquel monte, por quienes somos, por lo que somos. Mi querido hermano, esta es la verdad que debe unirnos. Si usted y yo meditamos en el hecho de la gran necesidad que tenemos de un Rey y Salvador, tendríamos unidad los unos con los otros. Gozaríamos de unidad los unos con los otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Ahora, antes de que piense Juan es redundante aquí, ¿por qué Juan es redundante? Antes de pensar eso, realmente lo que hace Juan aquí es que nosotros podamos desglosar lo que realmente es el amor y que también podamos desglosar lo que es realmente el mandato que él nos envía. Antes de acusar a Juan de legalista, entendamos que el verdadero mandamiento que debemos nosotros hacer o vivir es el de amarnos los unos a los otros, el de amar. Porque el gran mandamiento del cual es resumido por nuestro Señor Jesucristo y que también Pablo menciona en el libro de Gálatas es aquel mandato de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y amarlo como a nosotros mismos. En eso se resume, dice el apóstol Pablo, la ley de Dios. Esto no es una exhortación a que usted ignore la ley de Dios y diga, ok, listo, no tengo que leer el decálogo ya, no tengo que leer el Antiguo Testamento, acá ya lo resumen, es amar a Dios y amar a mi prójimo. No, mi querido hermano, le exhorto a que siempre tenga presente los 10 mandamientos, para que usted sepa cómo amar a su prójimo, ¿verdad? El primero de ellos, y el que tiene promesa, honre a su padre y a su madre. Así usted ama a su prójimo. Y como ha sido interpretado históricamente, esto es una gran lección para la iglesia, porque si usted ama a su padre y a su madre, usted notará que, yo se lo puedo decir como psicólogo profesional, estadísticamente, por encuestas, la gran mayoría de las personas que carecen de un padre o una madre, ¿verdad? O que simplemente tuvieron un padre ausente o una madre ausente, tienen la mayor tendencia a conductas disruptivas. En otras palabras, no tienen respeto por la autoridad. Si un policía lo detiene, es muy probable que este individuo sea violento e irreverente ante un oficial. Asimismo, lo será contra las autoridades políticas, un diputado, un representante o un presidente. Y con esto me refiero no a tener una posición justa, me refiero a simplemente oponerse por el simple y llano hecho de que son autoridades y yo soy antisistema. Esta conducta disruptiva solo muestra una actitud, ¿verdad?, que carece de respeto y carece, ¿verdad?, de esa educación que viene del hogar, de la autoridad. No dude de que hay aquellas personas que tienen esta conducta irreverente ante las autoridades. También lo hicieron con sus padres, si es que lo tuvieron, claro está. Esto es un gran ejemplo, mi querido hermano, de las implicaciones de lo que es amarnos los unos a los otros, en un mandato tan simple como ese.
usted va a aprender a lidiar con las personas, especialmente a personas desconocidas, cuando usted aprende a amar a su familia. Cuando usted aprende a amar a su familia, cuando usted aprende a respetar a su familia, usted va a aprender a amar y a respetar a las personas que no son parte de su familia. Mi querido hermano, el apóstol Juan nos dice que el gran mandamiento que debemos seguir es amarnos, tal como lo enseñó Jesucristo a los discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y la razón por la cual principalmente debemos nosotros amarnos los unos a los otros es porque muchos engañadores han salido por el mundo, tal como dice la primera epístola. Muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen que Jesucristo no ha venido en carne. Para muchos esto no tiene ningún sentido, pero tal como lo hemos enseñado previamente, existía una herejía en el primer siglo que enseñaba que Jesucristo era una especie de espíritu no corpóreo, que sí, caminó entre nosotros, se identificó a sí mismo, enseñó, pero que no tenía un cuerpo real. Esta doctrina se filtró dentro de las iglesias y empezó a ser enseñada como el evangelio verdadero de Cristo. Así que muchos cristianos empezaron a declarar que Jesucristo no había caminado entre nosotros y no era verdadero hombre, sino que era, sí, bueno, es verdadero Dios, pero Él no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es inherentemente malo. Esto es una doctrina griega. Y esto se había filtrado, se había mezclado con la doctrina cristiana y empezaron a surgir estos falsos maestros, que empezaron a salir por todo el mundo, y eso implicaba una cosa: iban caminando a todas las regiones a los que antes ya habían pasado, ¿quiénes? Los cristianos. Recordemos la dispersión de los cristianos en la persecución, en la gran persecución en Jerusalén. La persecución, que fue precedida casualmente por Saulo de Tarso, provocó que los cristianos salieran de Jerusalén a todas las zonas aledañas a Jerusalén en Asia Menor, ¿verdad? Incluso al este, oeste y norte de Jerusalén, hasta Samaria incluso. Samaria era un lugar al cual los judíos no pasaban. ¿Por qué? Porque eran inmundos los samaritanos. Eran una especie baja de, sí, tienen sangre judía, pero están mezclados con naciones paganas. Así que nada que ver con ellos, pues ahí estaban los cristianos. Donde el judío no llegaba, ahí iba el cristiano. A los griegos, ahí estaban los cristianos. Ahora, los herejes y los falsos maestros empezaron a ir por el mismo camino donde habían ido las iglesias, o la iglesia de Cristo. Empezaron a enseñar esta doctrina de que sí, ellos creían en Cristo, sí, yo creo en Cristo. Y todos dicen, bienvenido, pase adelante, claro que sí, sí, yo creo en el mismo Cristo. Y de repente, sin aviso previo y sin ningún tipo de alerta, decían que Jesucristo no era verdadero hombre. Mi querido hermano, nuestra convicción cristiana es que Él era verdadero hombre, verdadero Dios. Dos naturalezas, un solo ser. Una naturaleza humana, una naturaleza divina, no se mezclaban, no se confundían, sino que coexistían. Y usted dirá, bueno, es que esos son tecnicismos teológicos. Yo lo único que quiero saber es si Jesús me ama o no. Mi querido hermano, quiero que sepa que la importancia de esta doctrina es que si Él no fuese verdadero hombre, su obra en la cruz fue una ilusión óptica. Usted vio mal. Nunca hubo cuerpo. Nunca hubo un cuerpo en la sepultura. Nunca murió. Nunca sangró. Nunca hubo un sacrificio.
porque Dios no puede morir. Era necesario que Dios, que era divino, que es divino, tomara forma de hombre, como dice Pablo, ¿verdad?, en Filipenses. Pero como dice Juan en su primera capítulo, y ahí usted notará la importancia de ese primer capítulo, el verbo de Dios se hizo carne. Porque Juan está enseñando para responder a la falsa doctrina que se ha estado esparciendo en la iglesia. Mi querido hermano, muchas doctrinas han salido por el mundo hoy, barbaridades, que a veces yo pienso personalmente, cuánta creatividad tiene la gente para enseñar mentiras. Mi querido hermano, si usted y yo nos unimos, debemos unirnos en la verdad. Debemos hacer relaciones en la verdad. Debemos extender el brazo en la verdad. Debemos abrazarnos en la verdad. Debemos compartir ósculo santo en la verdad. Debemos hospedar a hombres y mujeres en la verdad. Porque mi querido hermano, no sé si usted recuerda, cuando Jesús envió a los discípulos, vayan de dos en dos, ¿no?, por el mundo a predicar. Y él dice una frase que es un poco extraña para muchos, ¿no? Que si no lo recibían, sacúdanse las sandalias y avancen, ¿no? Esto traducido en panameño. Pero para muchos es, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo tienen que hacer todo eso, no? Algunos creen que es figurativo, otros que es simplemente un hebraísmo de la época. No, no, no. Es literal. Por una causa particular. Ellos iban de región en región pidiendo hospedaje. Ser recibidos en su casa para dormir ahí, pasar la noche y luego avanzar a otra región. Lo hacían los apóstoles. Pero para hacer eso, hay todo un aspecto importante que no se dice, y es que las personas que brindaban hospedaje no eran meros desconocidos. Eran personas a las cuales los discípulos le predicaban el Evangelio. Y el primer ejercicio, como verdaderos creyentes que tenían estas personas, ¿cuál era? El hospedaje. Mi querido hermano, Pablo llegó a Galacia. Pablo narra que él llegó enfermo con una grave enfermedad. ¿Y cómo recibieron a Pablo? Como si fuese el mismo Cristo. Lo ayudaron con su enfermedad y prácticamente podemos decir que lo salvaron de morir. Dios usó a ese pueblo, a esa comunidad pequeña en su momento, para atender su grave enfermedad. Era una comunidad muy reciente que habían recibido el Evangelio y estaban gozosos, ávidos de Cristo y del Evangelio, y sabían que Pablo era un emisario de Cristo. Así que lo recibieron como al mismo Señor, con el amor al cual hubiesen recibido al mismo Cristo que hubiese llegado. Mi querido hermano, yo le exhorto a que usted, es cierto, seamos realistas, ni yo sé cómo me comportaría delante de la presencia de Cristo, o qué haría, y si mis rodillas se mantendrían firmes delante de Él, no creo. Pero que podamos, al ver a nuestros hermanos, expresar un amor genuino y apasionado para con ellos. De que todo lo que requieran lo podamos brindar, pero en el lazo de la verdad. ¿Por qué? Porque Juan le dice a la iglesia lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido.
¿Por qué? Porque si usted no acepta la doctrina, usted no va a dejarlos entrar en la casa. Si usted no está de acuerdo con esa persona, usted no tiene por qué dejarlos entrar en la casa. ¿Sabe qué le pasaba a los discípulos cuando intentaban pedir hospedaje en casas donde no estaban de acuerdo con el Evangelio? Exactamente, eso pasaba. Y en su lamentable estado tenían que volverse a levantar, sacudirse la tierra que tenían en el cuerpo y seguir caminando. El trato que tenían con ellos no era agradable. ¿Por qué? Porque su evangelio también provocaba la otra cara de la moneda, enemistad, hostilidad. Su evangelio también provocaba eso. Pero estemos tranquilos, su evangelio avanzó. Ha avanzado tanto, mi querido hermano, que aquí estamos nosotros, 2000 años después, por pura gracia y por pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque hombres y mujeres hospedaron a hombres valientes, a hombres entregados a la obra de Cristo. El evangelio siguió esparciéndose, diseminándose por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y porque hombres y mujeres, obrando el evangelio y sirviendo a Dios en el evangelio, entregaron sus casas para servicio a Dios. Para servicio a Dios. Usted y yo no solamente servimos a Dios aquí, en la iglesia. Aquí hay muy pocas cosas por las cuales servir a Dios. Oh, mi querido hermano, por allá afuera, hay muchas cosas que hacer en el nombre de nuestro Dios. Así que siempre que piense, ay hermano, quiero hacer cosas, quiero servir a Dios. Sirva a Dios. Sirva a Dios, hay mucho por hacer. Ciertamente hay cosas por hacer en la iglesia que son importantes, pero allá afuera hay muchas más cosas por hacer todavía. Y usted es libre de obedecer a su Señor. No le digas bienvenido, dice el apóstol Juan, a aquellos que son herejes, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mi querido hermano, el hospedaje no solamente era darle techo, comida, le daba un refugio a las personas. Mi querido hermano, era patrocinar, era validar. Imagínese que usted está en una urbanización y usted es el representante de dicha urbanización. Usted es el presidente de la comisión de no sé qué cosa del barrio. Todos lo respetan en su barrio, todos lo tienen en alta estima. Y usted recibe a un predicador, ¿verdad?, que venía de otra región, y las personas por curiosidad le preguntan, oye, vi que alguien llegó a tu casa, ¿quién es? Le dirán, no, es que es un misionero que está visitando, y bueno, estamos apoyándolo, estamos ayudándolo acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, si acá vamos a tener una campañita en el parque central del barrio. Todas las personas, por el simple hecho de que le respetan a usted, le admiran a usted, le tienen en alta estima, van a atender a ese misionero porque usted lo está avalando. ¿Cómo lo está avalando? Usted le dio la casa. Usted le dijo bienvenido. Mi querido hermano, en la cultura del primer siglo, si alguien le daba hospedaje a otra, o era familia, o simple y llanamente le estaba confiando su vida a esa persona. Está durmiendo con toda su familia, con todos sus hijos. Usted está confiando todo a ese individuo. Y al hacerlo, toda la comunidad de la región está viendo eso y dice, debe ser alguien de confianza. Debe ser alguien en el que podemos escuchar. Debe ser alguien en el que podemos extender la mano. Debe ser alguien en el que podemos abrazar. ¿Por qué? Porque mi hermano también lo hace. Mi querido hermano, tengamos cuidado. Evidentemente, esta carta, y por eso lo hago yo así, por la necesidad imperante que hay en la iglesia hoy,
de recuperar ese corazón de hospedadores, le exhorto a que tenga una vida dedicada a entregarla al Señor en ese sentido, de que pueda brindar, si es necesario, su hogar para el servicio de la iglesia. Le exhorto a eso. Y creo que no estoy siendo atrevido al hacerlo, porque fue Dios quien lo pide. Es Dios quien nos escribe esto. Y es la realidad que todos y cada uno de nosotros debemos practicar. Pero yo no le exhorto a que usted haga esto de forma negligente y sin conciencia. El ser hospedador no significa tener su casa de par en par y decir, todos caben, todos entran, ¿no? O como escuchaba por ahí, esta es una iglesia para todos, decían. Yo, bueno, esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y la iglesia es para todos, sí. Todos los que son de Cristo. Así que, mi querido hermano, una cosa le exhorto, y es a que tenga presente el hecho de que a nuestra casa no deben entrar todos. Deben entrar aquellos que honran, glorifican y exaltan a nuestro Señor Jesucristo. No quiero que piense que esto es algo explícitamente literal, porque usted dirá, ya no voy a invitar a mi tía. No más. No me refiero a eso. Me refiero al hospedar maestros y a predicadores que dicen representar a Cristo, pero no lo hacen. Así que tranquilo. Voy a invitar a su tío, a su tía, no pasa nada. Es más, úselo para evangelizarlos. Dicho esto, mi querido hermano, esto es una carta personal, una carta que busca exhortar en ambos sentidos. Pero evidentemente la iglesia ya sabe que debe hospedar a los discípulos de Cristo, ya lo sabe. Hago ese énfasis en usted y en mi persona para que practiquemos esto de nuevo. Pero la advertencia es clara, no seamos hospedadores negligentes, seamos hospedadores diligentes en la verdad, que sabemos en quién hemos creído y sabemos cuál es el Evangelio de Cristo. De tal manera de que cuando pedimos a los predicadores de la calle o a los predicadores que vienen de otras iglesias, pedimos credenciales, no tenemos que pedir carta. ¿Qué es el Evangelio? Dime, ¿qué es el Evangelio? Y si esta respuesta no es contestada bíblicamente, mi casa, mi techo, mi cama, no pueden ser tuyos. ¿Por qué? Porque tengo que proteger a una iglesia. Tengo que proteger a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo le amo. Dar tu hogar a un falso maestro no es amar a tu prójimo. Es condenarlo al error y a ser extraviado por la mentira. Que Dios nos ayude. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias por tu palabra, damos gloria por este momento y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a poner por obra aquello que hemos escuchado. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.